Hay ciertos comportamientos de nuestros seres queridos mayores que nos dejan perplejos. A veces nos frustran, o seamos sinceros, hasta nos pueden avergonzar. Pero, ¿y si todo eso fuera en realidad una especie de lenguaje secreto? Pues en este análisis vamos a descifrar esas señales que muy a menudo pasamos por alto. Seguro que estas escenas nos suenan. Momentos que pueden parecer un poco extraños o que simplemente achacamos a cosas de la edad. Pero es que detrás de cada uno de ellos se esconde una verdad mucho más profunda sobre el proceso de envejecer, una de la que casi nunca se habla. Y aquí viene lo que es realmente alarmante. Los científicos nos advierten de que casi 8 de cada 10 adultos mayores desarrollan comportamientos que, en realidad, son señales silenciosas de un deterioro. Señales que, con demasiada frecuencia, simplemente ignoramos. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en esto. Empezamos la cuenta atrás con los cambios que podemos ver y oír, o sea, esos comportamientos externos que casi siempre malinterpretamos por completo. Una de las primeras señales que notan muchas familias es un descuido repentino en la higiene. Pero ojo, que no es por pereza ni por cabezonería. La raíz del problema es mucho más profunda, está en los cambios que va sufriendo el cerebro. El caso de Edith es un ejemplo de libro. Para ella, el simple hecho de organizar su rutina diaria se había convertido en una tarea gigantesca. Y no por falta de ganas, sino porque la función ejecutiva de su cerebro, la que se encarga de organizar estas cosas, empezaba a fallar. Y aquí es donde un simple descuido se convierte en una señal de alerta en toda regla. Un estudio de Harvard descubrió que las personas mayores que descuidaban su higiene tenían, atención, 3 veces más probabilidades de estar en las primeras etapas de la demencia. Esto convierte una conversación incómoda sobre la ducha en una herramienta de detección temprana. A que esto nos suena muchísimo. Ese familiar que, de repente, eleva la voz en medio de una conversación súper tranquila. Pues lo que parece una manía social es en realidad la consecuencia directa de un cambio físico muy, muy común. La palabra clave aquí es presbiacusia. Dicho de forma sencilla, las células del oído interno, que nos ayudan a oír, se van muriendo y no se regeneran. Así que, cuando una persona no oye bien su propia voz, ¿qué hace? Pues instintivamente habla más alto para compensar. Es así de simple. Y el problema es mucho más grande de lo que parece. Existe un abismo enorme entre la gente que necesita audífonos y la que de verdad los usa. Y esta pérdida de audición no tratada no solo les lleva a hablar más alto, también aumenta el riesgo de aislamiento, de depresión e incluso de deterioro cognitivo, porque el cerebro se agota haciendo el sobreesfuerzo de intentar escuchar. Venga, pasemos a un comportamiento que suele generar muchísima tensión familiar, lo de acumular cosas. Y no se trata de un simple desorden, es una respuesta a necesidades psicológicas muy profundas que surgen con la edad. O sea, que la clave es entender que esos objetos son como anclas para ellos. Se aferran a esas cosas por miedo a perder sus recuerdos, para sentir un poco de control y de estabilidad cuando todo a su alrededor parece cambiar demasiado rápido. Es básicamente un mecanismo de defensa. Esta es, probablemente, una de las señales más universales y a la vez una de las peor entendidas. Al principio nos parece hasta tierno, ¿verdad? Pero con el tiempo puede llegar a ser bastante frustrante. La clave, una vez más, está en un cambio físico que ocurre dentro del cerebro. Resulta que el hipocampo, que es como el centro de memoria de nuestro cerebro, puede llegar a reducirse hasta un 20% a los 70 años. ¿Y esto qué significa? Pues que le cuesta muchísimo más almacenar recuerdos nuevos, mientras que las memorias antiguas, las de toda la vida, esas siguen ahí, intactas y fuertes. Por eso vuelven a ellas una y otra vez. Hablemos ahora de un tema un poco incómodo. Los ruidos al comer. Masticar con la boca abierta, chasquear los labios. Antes de juzgarlo como una falta de modales, tenemos que saber que, a menudo, hay razones físicas inevitables detrás de todo esto. Más del 40% de los adultos mayores de 65 años tienen problemas de eficiencia al masticar. ¿Y por qué? Pues mira, por una mezcla de cosas. Los músculos de la mandíbula están más débiles, problemas dentales, dentaduras que no ajustan bien o incluso una menor producción de saliva. Todo esto convierte algo tan simple como comer en un auténtico desafío físico. Este es un tema súper delicado del que casi nunca se habla. Con la edad, el olor corporal cambia por culpa de un compuesto que se llama nonanal y que no se va fácilmente con agua y jabón. Y lo más complicado es que, al mismo tiempo, el sentido del olfato se va debilitando, así que la persona muchas veces ni siquiera es consciente del olor que desprende. Vale, ya hemos cubierto los cambios externos. Ahora nos vamos a adentrar en la segunda mitad de nuestra lista, y esta se centra en los cambios internos, los cognitivos, los emocionales y los de comportamiento que se originan dentro del cerebro. Ver a un ser querido quedarse frito en mitad de una cena o una celebración familiar puede ser un poco chocante.
Pero no es falta de interés, es que, con la edad, la producción de melatonina cae en picado y los ciclos de sueño se fragmentan. Y esto provoca una somnolencia durante el día que es casi incontrolable para más del 30% de los mayores de 65 años. Y llegamos ahora a la señal número 5. Y es muy importante prestarle atención porque lo que parece un simple rasgo de carácter puede ser en realidad una de las alertas más claras de que la capacidad de una persona para vivir de forma independiente está en riesgo. La queja constante. Que si la comida está fría, que si la tele está muy alta, que si el perro del vecino ladra, parece que se han vuelto gruñones de repente. Pero la ciencia nos dice otra cosa. La corteza prefrontal, que es la que filtra las irritaciones, se debilita y las hormonas del estrés se mantienen elevadas durante más tiempo. O sea, no es que se quejen más, es que sienten las molestias de forma mucho más intensa. Y este es el punto crucial. Esas quejas a menudo son la única forma que tienen de expresar un malestar mucho más profundo. Pueden ser una señal de depresión, de un dolor crónico que no saben cómo comunicar o simplemente de una soledad terrible. Es en el fondo una llamada de auxilio disfrazada de irritabilidad. Las últimas 4 señales son quizá las más difíciles de gestionar porque afectan directamente a la dignidad. En el número 4, la paranoia o la suspicacia excesiva, que suele estar ligada a un deterioro cognitivo que les nubla la percepción de la realidad. En el número 3, la pérdida de control de los ruidos corporales. Y en el 2, la incontinencia. Esto se debe a cambios físicos en los músculos y en el sistema digestivo, y puede ser una fuente de vergüenza tremenda. Y finalmente, en el número 1, lo de compartir detalles demasiado íntimos de salud. Y no es falta de filtro, suele ser una mezcla de cambios en los lóbulos frontales del cerebro y una necesidad muy profunda de conectar y de que alguien les escuche. Si algo nos enseña todo este recorrido, es que el envejecimiento va mucho, pero mucho más allá de las arrugas. Se trata de entender que detrás de cada comportamiento que nos desconcierta, hay una razón biológica, emocional o cognitiva. Al final, se trata de cambiar de perspectiva. Donde vemos pereza, puede haber un deterioro cognitivo. Donde vemos grosería, quizás solo haya una pérdida de audición. Y lo que interpretamos como mal humor o una simple molestia, a menudo es, en realidad, una desesperada petición de ayuda. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues el camino a seguir es este. Primero, observar, pero con paciencia, sin juzgar. Segundo, hacer el esfuerzo de comprender la causa real que hay detrás de ese comportamiento. Y tercero, y lo más importante, responder con la empatía que la situación de verdad requiere. Hemos intentado descifrar algunas señales, pero el lenguaje del envejecimiento es único para cada persona. La próxima vez que un comportamiento nos confunda o nos frustre, quizá la pregunta más importante no sea ¿por qué haces eso?, sino más bien ¿qué estás intentando decirme? Entender ese lenguaje oculto es el mayor acto de empatía que podemos ofrecer.